Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Damos la más cordial de las bienvenidas a Klaus von Bobeser, quien es el presidente de la International Chamber of Commerce o Cámara Internacional de Comercio Capítulo Mexicano, y por supuesto también el despacho von Bobeser y Sierra. Bienvenido, Klaus, aquí a El futuro de todo. Bueno, ahora ocurre que hay una iniciativa de reforma administrativa que generaría grandes márgenes de discrecionalidad gubernamental en contra de los particulares en general. Es una modificación a 23 leyes que atentaría contra el Estado de Derecho, completamente el Estado de Derecho y la certidumbre, que afectaría, a empresas para llegar a México ahora con toda la oportunidad que tenemos con el nearshoring. Y además esto es muy grave, honestamente es muy grave esto que está ocurriendo. Sí, sin duda alguna, Efraín, creo que esta es una reforma que afecta a todas las empresas mexicanas, tanto de capital mexicano, pero también que tienen inversión extranjera, porque cualquier acto administrativo, el gobierno tiene una facultad discrecional de revocarlo, de dar por terminada una concesión, un permiso, y pues todas las empresas en México, de cualquier sector que operen, pues tienen autorizaciones gubernamentales para muchísimas cosas. También los contratos con el gobierno los pueden dar por terminados, y también tiene una serie de facultades de reasignar funciones de una secretaría de Estado a otra secretaría, o de un organismo descentralizado a una secretaría, lo cual también es una cosa muy peligrosa. Por ejemplo, podrían decidir, con una propuesta del secretario de Hacienda al presidente, podría decidir cambiar las funciones del Banco de México a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo cual se perdió la autonomía del Banco de México, lo que es terrible. Entonces, es un ejemplo. Y el tema, toda esta iniciativa de reforma a 23 leyes, digamos, la razón que tiene la ratio legis, la razón, la exposición de motivos, dice que es para combatir la corrupción. Y a mí me parece que el marco legal actual pues tiene todos los mecanismos para combatir la corrupción. Si saben que hay algún fraude en alguna secretaría, en algún organismo centralizado, o incluso involucra a un particular, se presenta una denuncia a la Fiscalía General de la República, se hace la investigación y se emiten las órdenes de aprehensión por un juez para detener a los responsables, ¿verdad? Pero hay todo un sistema muy desarrollado para combatir la corrupción. Esta justificación no tiene ningún sentido. Y el otro tema es la confianza administrativa que establece esta iniciativa, de que el Estado, cuando pretenda realizar una obra, no tenga que cumplir con la normatividad legal. Por ejemplo, en materia ecológica, pongamos el ejemplo del Tren Maya, pues esta iniciativa permitirá al Estado a construir el Tren Maya sin respetar ninguna la legislación ambiental. Y el propósito de la legislación ambiental es el medio ambiente, y que no lo destruyan ni los particulares, pero que tampoco el Estado lo destruya. Entonces, digamos que sí es una ley que preocupa claramente la reforma. Bueno, y además él se puede, el gobierno federal ahora con esta ley, si llega a pasar, se puede apropiar de inclusive de propiedades de grupos tradicionales, ¿verdad? De grupos indígenas. Sí, no, tiene muchísimas facultades. Yo debo decir,
de libre comercio, y esto generaría una nueva disputa con Estados Unidos y con Canadá, con quien realizamos una parte importantísima del comercio exterior mexicano. Entonces, creo que estarle pegando a la relación con Estados Unidos constantemente por la ley minera, obviamente otra iniciativa que también es muy peligrosa. Entonces creo que manda una señal de que pues, México ya no es confiable para los inversionistas, y si bien las cifras de inversión extranjera han sido bastante buenas por todo el tema del nearshoring, lo que habría que ver es cuánta inversión tendríamos si hubiera un mensaje del gobierno de un Estado de Derecho y de que realmente hubiera un respeto a la ley, y eso podría generar muchísimo más inversión. O sea, realmente el cambiar las cadenas productivas que están en Asia, tanto por razones geopolíticas como por practicidad, que es la razón del nearshoring, pues es muchísimo dinero, es muy poco lo que ha llegado ahorita a México. Entonces, así es, esto que estás diciendo es importantísimo. Hay cálculos inclusive que he visto de bancos extranjeros que más o menos prevén que puede haber una inversión cercana a los 60,000 o más millones de dólares en México por el nearshoring en los próximos entre 5 y 7 años. Sin embargo, y tenemos además experiencias históricas en México, como es el caso de la industria maquiladora de exportación, que fue todo un éxito y que atrajo muchísima inversión a México. Pero nunca habíamos vivido un gobierno federal, un Palacio Nacional, que fueran tan reticentes y tan agrios en contra de la inversión extranjera, tanto nacional como extranjera. Digo, da la impresión que sí quieren la inversión extranjera, pero piensan que poniendo condiciones diferentes, pues les da mayor discrecionalidad. Sí, para hacer como lo que quieran. aquella canción que había, ¿no? De no quiero que te vayas ni que te quedes, ¿no? O sea, te pongo todas las condiciones para que te voy a construir parques industriales, te voy a construir en Sonora parques de energía limpia, solar, eólica, etcétera. Pero te voy a poner condiciones que someten a la discrecionalidad de un Estado absolutista, pues el que tú puedas seguir operando o no en mi país, ¿verdad? Es correcto. Aún para extranjeros. Sí, es correcto. Perdón, aún para mexicanos, o sea... algo para mexicanos, sí, correcto. Correcto, o sea, claro. Empresas de Nuevo León o empresas de la Ciudad de México, de Guadalajara, pues están en una incógnita, en una incertidumbre de si va a haber ley para poder ampararlos o si la ley es la justicia del presidente, ¿no? Sí, no, sin duda. A ver, esta le pega parejo a la inversión extranjera y a la mexicana idéntico, porque son leyes administrativas que se aplican a todas las empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Ahora, yo sí creo que es altamente probable, si es que se llegara a aprobar en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, que la Corte podría volver a suspender la aplicación de la ley completa, porque que claramente hemos visto una Corte independiente muy, pues, digamos, eficiente, y entonces sí, yo veo un escenario posible en el que pudiera echarse atrás esta ley o suspenderse y declararse inconstitucional. Una pregunta, el Congreso ya no está siendo 100%, sobre todo el grupo morenista, ¿no? El grupo que apoya a Morena, ya no está siendo completamente homogéneo para apoyar las querencias del presidente, ¿verdad? Sí, por una parte habría que ver si llega a pasar en Cámara de Diputados. Primero en la Cámara de Diputados y luego en senadores. Si se mandó la iniciativa a la de diputados, y luego iría a la de senadores, y si se aprueba, pues vendría seguramente una controversia constitucional, vendrían decenas de miles, si no es que más, de amparos de los particulares, y en esa controversia constitucional, pues un escenario posible o probable es que en la Corte
pudiera suspender esa ley tal como se suspendió los efectos de la ley, de la reforma a la ley electoral, ¿no? De la reforma a la ley electoral, de la reforma a la ley de la Guardia Nacional. Sí, esa sí ya fue, esa no fue suspendida, sino esa sí ya fue declarada inconstitucional. Eso ya, totalmente violaba la Constitución. Ahora, estas reformas que quiere el presidente, que estamos platicando tú y yo ahorita, pues también me da la impresión que muchas de ellas son inconstitucionales. Habría que analizarlas una por una. Sí, no, hay muchos vicios de inconstitucionalidad. O sea, clarísimamente hay vicios de inconstitucionalidad. ¿Tú qué esperas? O sea, ustedes en la International Chamber of Commerce, ¿qué están haciendo? ¿Están ya recomendando a sus agremiados que se amparen, o están esperando a ver qué se decide? No, todo es un poco temprano, porque tendría que para presentar una parte tendría que la ley ya estar aprobada. Lo que hay es preocupación tanto de, acuérdate que el ICC, la International Chamber of Commerce, nosotros somos el Comité Nacional Mexicano, pero que tenemos representación en 130 países del mundo, y la sede principal de la organización está en París. Pero sí, ya hemos tenido y agrupa 40 millones de empresas. Oye, ¿cómo te han hablado por teléfono del exterior para preguntarte qué está pasando en México? Claro, hemos tenido llamadas, nos han preguntado de varios de los comités nacionales, pero también de la sede en París, y pues constantemente estamos informándoles, estamos en contacto, pero sí hay una preocupación, o sea, da la impresión que muchos de los extranjeros se enteran más rápido que los mexicanos, ¿no? Pero sí hay una preocupación, y bueno, la ICC en Estados Unidos es muy fuerte. O sea, la ICC tiene una presencia muy importante, pues, porque es una economía muy, muy importante, Estados Unidos, obviamente, ¿no? Oye, pero aquí en México también ICC es muy importante, sí, caramba. Sí, estás tú cargando con todas las empresas extranjeras. Sí, muchas gran cantidad. Extranjeras, sí, una gran cantidad, y tenemos, y como sabes, ICC también tiene relación muy estrecha, pues desde la ONU, donde tiene un asiento formal, hay solo dos organizaciones privadas que tienen asiento en la ONU, que son la Cruz Roja y la Comisión de Comercio, y obviamente hay relaciones muy estrechas con la OMC, con GATT, con la Unión Europea, en fin, es una cámara que es interlocutor. En el B20 pues también participa, ya como sabes, en el G20 también hay el B20, que son hay unas reuniones paralelas cuando se reúnen todos los presidentes de los estados, también se reúnen los empresarios, y la ICC es la que organiza todas las reuniones. O sea, que juega un papel muy importante, en homogeneizar las legislaciones mundiales. Pero ahorita está todo el tema de tratar de modificar las leyes domésticas de los países para todo el tema de transferencias electrónicas, de dinero, pero también por ejemplo, las exportaciones. Hoy todavía se usa el conocimiento embarque en papel, y eso ya es ridículo en una época totalmente digital, que todavía se está usando el papel, pero porque lo exigen las leyes de los países, no por otra cosa. Entonces está promoviendo reformas a nivel mundial en los países, por supuesto que el ICC está muy cerca del GATT, en fin, juega un papel importante en todo el comercio mundial, y de alguna manera la organización del comercio mundial en cierta manera obedece a reglas que se han elaborado por la ICC, pero que también se han conjuntamente que los países han adoptado en base a recomendaciones de la propia. Ahora, tú más allá de la ICC, como empresario que te dedicas precisamente a las controversias, a la solución de controversias, inclusive a los paneles, digamos, de discusión ya más serios, ¿no? Como los que pudieran presentarse entre México
sobre todo entre México y Estados Unidos, en la parte automotriz y en la parte eléctrica. Sí. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo ves tú ahorita la temperatura de nuestra relación comercial internacional? Mira, yo creo que el tema energético pues sí ha hecho mucho ruido. Bueno, la automotriz, la controversia la ganamos, ¿no? Afortunadamente que tenía se ganó la automotriz. La automotriz México la ganó porque efectivamente pues ahí era el tema de la integración nacional, cómo se tenía que calcular, y esa controversia la ganó en México, afortunadamente. Pero la eléctrica energética todavía no está dicho, ¿eh? No, porque de alguna manera todavía están los amparos presentados, todavía el panel no, digamos que está suspendida, porque da la impresión que México ha cedido un poco, ¿no? O sea, da esa impresión que sí se han otorgado algunos permisos, que los americanos están resolviendo sus temas. Entonces, digamos, esa está, digamos, pendiente, porque da la impresión que lo radical de la reforma pues ya no está aplicándose en forma tan radical, pero en fin, si llegara al panel, yo pienso que esa la perdemos, y la del maíz transgénico, que es la otra que está, yo creo que no hay duda que también la perdería México. O sea, son esas dos. Y automotriz, yo siempre pensé que México la ganaría, porque ahí creo que pues sí, como todas las controversias, no siempre México ahí tenía, y la ganó efectivamente, y es una gran noticia para la industria automotriz, porque de alguna manera la integración sí, nacional, la automotriz sí, pero la eléctrica energética todavía está con puntos suspensivos. Esa está, exacto, esa todavía se está tambaleando, y el maíz transgénico se está tambaleando más todavía. Sí, porque aparte del transgénico, pues sabemos que el maíz transgénico es el que se ha importado como alimento para el ganado toda la vida, o sea, y al importarse para el ganado, pues también se usaba para la siembra, y pues siempre y la gente lo come, ¿no? O sea que pues si tú alimentas al ganado, el ganado cuando se convierte en trozo de carne, bueno, ahí va el maíz transgénico. Sí, y parece que la evidencia científica, según lo que he escuchado los expertos, que no parece que tenga ningún efecto negativo. No tiene ningún efecto cancerígeno, que es el que más argumenta nuestro gobierno. Sí, y el otro, el original, pues sí, su maíz muy rico, pero pues, digamos la productividad creo que es el 10% comparado con el transgénico. Entonces obviamente los campesinos prefieren el transgénico por pues que es mucho más rentable, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, para nada más regresar y rematar con el tema, esta ley digamos administrativa que está pretendiendo, o esta iniciativa de reformas administrativas que está pretendiendo el gobierno federal, Palacio Nacional, ¿cómo la ves? ¿Qué porcentaje le das de probabilidades de que pase, inclusive en la Suprema Corte de Justicia? Yo la verdad es que no le doy, o sea, el que pase en el Congreso pues puede ser, porque pues Morena tendría la posibilidad tiene las mayorías necesarias para aprobarla, ¿no? Sí, ahí se requiere mayoría simple, ¿no? O sea, solitos ellos pueden solitos darle vía libre. Pero me da la impresión que mismo dentro de la administración pública no hay tanta conciencia de esa ley. Yo creo que cuando la analicen bien, probablemente el propio gobierno de marcha atrás, ¿no? O que los propios legisladores convenzan al Ejecutivo Federal que no es una ley muy conveniente. O sea, esa la veo todavía más verde, y sí veo que si sí pasara, sí veo altas pruebas que la Corte la pague. Imagínese usted nada más, mientras que estamos todos discutiendo acerca de la reforma eléctrica y energética, mientras que estamos con la cuestión de que se están peleando mucho los estadounidenses con nosotros, o sea, con el gobierno mexicano, ¿no? La visita del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, a Palacio Nacional, mientras que estamos también con el maíz transgénico y otros temas, y de si va a crecer o no la economía, y cuánta inflación, y cuánta subyacente, bla, bla, bla. El Ejecutivo manda discretamente, así como que nada, con un nombrecito que parece que no vale nada,
una iniciativa de reforma administrativa que impacta a 23 leyes, por supuesto, y que afecta a toda la economía, a todo el sector privado, nacional y extranjero. Pero lo que nos dice Klaus, ¿no? Esto le da una, digamos, discrecionalidad al sector público para que en un momento determinado, por sus pistolas, ellos decidan que el Banco de México sea una entidad directamente bajo el mando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entiéndase, bajo el mando del Ejecutivo. Esa es la gravedad de esta iniciativa que platicamos con el señor von Boeser de la International Chamber of Commerce, a quien agradecemos profundamente el haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Por supuesto, si le interesa más acerca de esta iniciativa, tiene todos los documentos, toda la información en el sitio de internet de la Cámara, de la International Chamber of Commerce capítulo mexicano, y esa página, ese sitio, aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo, y también tiene más información acerca de este y muchos otros temas en la página directa del despacho que preside, por supuesto, Klaus von Boeser y Sierra. También ese sitio de internet aparece aquí en la portada específica de este podcast del Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efraín Flores dándoles el más cordial de los saludos. El maestro Ricardo de la Peña nos ofrece en esta ocasión su punto de vista acerca de la orden de la Suprema Corte de Justicia para que la Guardia Nacional regrese al orden constitucional. Y déjeme repetirlo y enfatizarlo. Para que la Guardia Nacional regrese al orden constitucional. No es a lo que quiera Palacio Nacional, no es a lo que sugiera el secretario de Gobernación, es a que la Guardia Nacional regrese al orden constitucional y dependa, por lo tanto, de un mando civil, ni del general secretario, ni de las Fuerzas Armadas, ninguna palabrita de esas. El orden constitucional mandata que la Guardia Nacional tiene que ser de carácter civil. Adelante, maestro Ricardo de la Peña, qué gusto tenerlo aquí en el programa. Platícanos cuáles son las consecuencias de este fallo de la Corte. A ver, el fallo de la Corte implica que la Guardia Nacional permanezca bajo mando civil, que no se pueda pasar ni para fines operativos ni administrativos de ningún tipo sumando a la Secretaría de Defensa. Como ya se había iniciado el traslado, de hecho en la práctica ya forma parte del ámbito de la Secretaría de la Defensa, la propia Suprema Corte de Justicia le dio un plazo perentorio de aquí a fin de año para que lleven adelante todo el procedimiento administrativo y todo el procedimiento formal que permita el regreso, el retorno de la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de Seguridad y por consecuencia que tenga un mando civil que esté constituida como un órgano de carácter civil ajeno a la Secretaría de Defensa Nacional. La pataleta que puede tenerse desde el Ejecutivo de querer mantener una relativa subordinación a la Secretaría de Defensa Nacional va a ser acotada por una determinación tajante de la Suprema Corte de Justicia. El plazo perentorio tiene que ver con el hecho de que no se puede trasladar mágicamente de un día para otro el funcionamiento de algo tan complejo como puede ser la Guardia Nacional. Y será un tiempo y además que existe un régimen administrativo fiscal, el propio gobierno, que hace muy difícil poder trasladar a mitad de un año fiscal todos los recursos y formas de un área a otra área. Terminando el año actual, el ejercicio... En diciembre tengo entendido, ¿no? En diciembre, para el año próximo tendrá que formar parte de
en ámbito administrativo, creativo, funcional, de un área distinta de la Defensa Nacional. Ahora, esto es una decisión, creo, muy trascendente, porque nos muestra que no importa lo que quiera el Ejecutivo o lo que decida el Legislativo en concordancia con lo que quiera el Ejecutivo, hay un retén llamado Suprema Corte de Justicia que puede salvaguardar la constitucionalidad. Y creo que en esto, al mismo tiempo, estamos viendo que el Tribunal Electoral ha tomado una serie de decisiones por mayorías muy, muy estrechas, pero que también permite saber que no son órganos, no son funcionarios, no son órganos que estén descalificando a el partido que es mayoría o que gobierna. No, ni al presidente, todo lo contrario, están ejerciendo lo que deben ejercer, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Exacto, y entonces lo que estamos viendo es que hay decisiones que se toman que pueden ser favorables. Por ejemplo, se permite el mantenimiento de la presidencia de Secretaría General del PRI, de Morena, por un periodo más prolongado que aquel que originalmente se había establecido, sin que haber fijado fines de agosto para que se modificaran los cargos superiores de Morena, pero ahora se permite que se prolonguen hasta octubre del siguiente año. Eso lo sí, de Mario, te refieres a Mario Delgado y Citlali. Y Citlali, no quiero equivocarme, creo que Gómez, ¿no? Hernández, pero no. Hernández, sí. Bueno, que son la secretaria y el presidente, digamos, del partido, ¿no? Sí, por eso nos dice que no habrá necesariamente una resolución de órganos adicionales que sea de antemano contraria a una u otra posición política o uno de los polos que pueden estar en disputa por el poder en México, sino que dependerá del asunto y de la forma en que a nivel de derecho puede establecerse aquello que es pertinente, que decidirá. Y que tenemos entonces unas instancias jurisdiccionales que irán definiendo de manera categórica, clara y contundente lo que procede. En este caso, la defensa, la Guardia Nacional, separarla de sus funciones en la Sedena, tiene tal importancia que ahí sí toman una decisión completamente conforme a fallo constitucional. Ahora, esto va de la mano con una decisión previa, que fue la prohibición de que la Secretaría de Defensa Nacional pueda intervenir en comunicaciones sin tener una orden de un juez. Porque están acotando a la Secretaría de Defensa Nacional al ámbito de lo que le corresponde constitucionalmente. Después de un intento de desborde que ha sido sistemático por parte del Ejecutivo y que ha sido apoyado en muchos momentos por el Legislativo, el Poder Judicial está llegando a saber momento. Hay un marco institucional, constitucional, y a ese tenemos que atenernos. No podemos estar haciendo lo que se nos venga en gana y darle un poder a la Secretaría de Defensa Nacional que no le corresponde. No, ni dándole un tinte a la justicia en comparación con la ley, ¿no? O sea, primero es la ley y ya con la ley se ejerce la justicia, pero nada de que no me digan que la ley es la ley. Exacto. Pues aquí estamos hablando de un imperio del Estado de Derecho que todos quisiéramos que fuera en todos los ámbitos, en todo momento, y que es fundamental para que pueda haber certidumbre jurídica en el país. Bueno, comenzar por este tipo de decisiones y ver que la Corte de Justicia esté dispuesta a tomar decisiones aún en contra de la opinión e intencionalidad que puedan tener otros poderes, nos habla de la persistencia de una división de poderes acorde con el marco constitucional y con la lógica de funcionamiento de una república en términos de Montesquieu. Ricardo va más allá y afirma que se está desmontando toda la parafernalia con la que fue armando el actual gobierno López Obrador, un régimen con pretensiones autoritarias y militaristas. Se está echando para atrás a través de decisiones de ámbitos jurisdiccionales, nacionales e internacionales que tienen la posibilidad de imponer una decisión acorde con el derecho. Como corolario te preguntaría, ¿crees tú que están recibiendo el mensaje internacional y nacional de la Corte
tanto el general secretario de la Defensa Nacional, como el almirante secretario de la Marina? Mira, yo creo que lo están escuchando. O sea, ¿están tomando nota de la gravedad de estos mensajes? Yo creo que sí. Yo esperaría que bajo esta lógica asumieran el hecho de que su ámbito de competencia es acotado a lo que el Tribunal Constitucional ha planteado y que no es viable que se dé un paso hacia una militarización que es impertinente. Yo creo que tienen que darse cuenta y que lo están viendo, que el mensaje debe llegarles. Y creo además que es bueno que no tengan ninguna respuesta pública. Esto es, no están diciendo nada a nivel público, lo cual supone que al final de cuentas tendrán que acatar la decisión de los órganos jurisdiccionales, lo cual es lo pertinente. Yo creo que, exacto, totalmente de acuerdo contigo, y que entiendan de una vez por todas ellos, por supuesto, y por supuesto Palacio Nacional, que esto no es Venezuela, esto no es Cuba, ni mucho menos Nicaragua, ¿no? Esto es un país con un orden constitucional que además está siendo altamente vigilado por todas las cortes y organismos internacionales y también por nuestros vecinos norteamericanos. Yo creo que sí, y hay algo allí que creo que es lo que tiene que quedar claro. México no es una dictadura, no es Cuba, no es Venezuela, no es Nicaragua. Habrá quien pueda pretender romper este orden y llevarlo a una lógica distinta, pero no existe todavía ningún ejercicio de fuerza por el cual puede imponerse. Y sigue vigente una estructura de Estado de Derecho que permite un equilibrio y garantiza la existencia de contenedores de estas intenciones. Mientras no se rompa el orden constitucional, estamos relativamente a salvo los ciudadanos de que se cumplirá con un marco constitucional que nos hemos dado y que se mantendrá vigente por decisión de la sociedad a través de los órganos que se ha dado, que en este caso es el Poder Judicial, uno de ellos. O sea, los poderes, por supuesto, autónomos de nuestro país, que yo me imagino que va a regresar el orden constitucional, espero, pues, próximamente a nuestro país. Y en segundo lugar, también por la fuerza que tiene, el poder que tiene México y la ocupación que les provoca a los organismos internacionales, incluyendo, vuelvo a insistir, a los gobiernos de nuestros otros dos vecinos norteamericanos. Que son socios comerciales y con quienes tenemos también un conjunto de obligaciones, porque finalmente el tratado comercial que tenemos establecido supone la vigencia de estados democráticos de derecho. No, y además de socios comerciales, son socios, en particular Estados Unidos, con quienes tenemos una relación muy compleja, de múltiples variables, probablemente una de las más complejas del mundo, y donde tenemos diferentes obligaciones y derechos, por supuesto, que tenemos que cumplir siempre. No podemos crear regímenes de excepción de 6 o 12 años para luego regresar al orden acordado con ellos. Exactamente. ¿Qué le parece esta charla con el maestro Ricardo de la Peña? Impresionante, ¿no? ¿Se da cuenta usted de la importancia que tiene el que tengamos nuevamente un orden constitucional con 3 poderes de la Unión, por lo menos con 2 poderes y medio, ¿no? O sea, el poder judicial, que sí está funcionando ahora sí, y al que felicitamos profundamente porque está respetando y hace respetar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna. Es lo último, es nuestra carta con la que 130 millones de mexicanos realmente nos podemos poner de acuerdo. Lo demás, lo que le digan a ustedes, son parafernalias, por supuesto, de falsos profetas. Así empezamos con la Guardia Nacional, y así vamos a seguir, por supuesto, con el INE, con el INAI, va a ver usted, también el INAI va a tener que ver con esto, y así vamos a seguir con muchas otras instituciones autónomas que, por supuesto, no le gustan a ciertos personajes de la actual administración
Y por supuesto vamos a quitarle el gran peligro que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y otras entidades de grandes estudios autónomas, así como otras instituciones que ni nos imaginamos, como puede ser el Banco de México, que ya lo mencionó también en su entrevista Klaus von Bobeser. Gracias al maestro Ricardo de la Peña. Si a usted le interesa conocer más de Ricardo, o por supuesto de la empresa que él preside, Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, digite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.